La asociación de vecinos me cortó la luz durante una tormenta. No sabían que yo era el dueño de la compañía eléctrica. ¿Me cortas la luz en plena tormenta?, grité al viento aullante, descalzo, envuelto en una manta empapada, con una linterna entre los dientes. Vi a Marta de la asociación de vecinos sonreír como si acabara de ganar la lotería. Las reglas son las reglas, dijo, sorbiendo un chocolate caliente en su porche impecablemente iluminado. Fue entonces cuando tomé mi decisión. No más advertencias, no más segundas oportunidades. Si ella quería jugar con la red, iba a descubrir quién la construyó. La tormenta había llegado justo después del atardecer. Un avance lento y atronador que empapó las calles y sacudió las ventanas hasta que todo el vecindario se refugió en sus casas. Las luces de los porches se encendieron automáticamente, incluidas las mías, pero no duraron. En cuestión de minutos, mi casa quedó en completa oscuridad, sin electricidad, sin calefacción. Mi termostato inteligente se apagó, mi sistema de seguridad emitió un pitido antes de silenciarse, y lo peor, el frigorífico dejó de zumbar. Un problema, considerando que acababa de meter en él más de 500 € en víveres. Al principio pensé que era un corte general, salí a comprobarlo esperando ver la calle entera a oscuras, pero no. Todas las casas brillaban como árboles de Navidad, las luces de los vecinos funcionaban, sus aires acondicionados zumbaban, la televisión parpadeaba tras las cortinas, hasta el flamenco inflable en el jardín de José seguía batiendo sus alas de plástico bajo la lluvia. La mía era la única casa en tinieblas. Volví dentro e intenté reiniciar el sistema desde el móvil. Error. Entré en mi panel de usuario de la compañía eléctrica. Acceso denegado. Apareció un nuevo mensaje al pie. Servicio de energía suspendido por infracción. Asociación de vecinos. Contacté con la administración. Me quedé helado. ¿Desde cuándo tenían autoridad sobre mi suministro? Un golpe seco sonó en la puerta. Me subí bien la cazadora y salí bajo la lluvia con la linterna. En mi verja, dentro de una funda plástica, había una notificación naranja firmada por Marta. Uso no autorizado de generador. Código 8B7. Asociación de vecinos. Desconexión inmediata. Me eché a reír, confuso y furioso. ¿Generador? Ni siquiera lo había encendido. La tormenta no había causado ningún corte. Mi instalación solar estaba en espera, lista para activarse en caso de fallo que nunca llegó. Porque técnicamente la red no falló, la cortaron. Atravesé charcos hasta el porche de Marta. Ella me observaba desde su puerta de cristal, con aire triunfante. Ni se inmutó cuando llamé con fuerza. Al abrir, me miró como a una rata empapada que se había equivocado de barrio. «Marta», dije, con el aliento empañando el cristal. «¿Fuiste tú quien cortó mi luz?» «No yo, la asociación de vecinos», corrigió, altiva como siempre. «Tu respaldo solar fue marcado como no conforme. Los sistemas conectados a la red no pueden activarse sin revisión previa. Está en los estatutos». «Mi respaldo ni siquiera estaba en marcha», chillé. «Y aunque lo hubiera estado, no tenéis autoridad para interrumpir el suministro residencial». Sonrió como si acabara de contar el mejor chiste. «Puede que no la tengamos, pero la ejercimos, y si quieres que te restablezcamos la luz, tendrás que presentar la revisión, pagar la multa y esperar la aprobación de la junta. Ya sabes cómo va». Ella sorbió otro trago de su chocolate. Yo me quedé empapado, mirándola desde el frío, con sus luces cálidas detrás. Parecía una postal de invierno. Algo en mí cambió. No rabia, no desesperación. Algo más limpio, calculado, frío. Me di la vuelta a media frase y regresé a mi casa sin decir más. Que crea que ganó, que disfrute su momento, porque el siguiente sería mío. Entré por la puerta lateral, directo al cuarto de control. Tras 2 cerraduras biométricas, abrí la puerta de mi centro de mando privado. Las pantallas se encendieron una a una, iluminando el cuarto con un resplandor azul suave, paneles de estado, cámaras en directo, herramientas de diagnóstico y al fondo una pantalla central que decía «Bienvenido, administrador». Porque esto es lo importante. Marta no sabía, pensaba que yo era un vecino cualquiera, un número más en su hoja de infracciones, una molestia. Lo que no sabía es que yo solo estaba conectado a la red. Yo era el dueño, o al menos el dueño de la compañía que la gestionaba. Soy el director ejecutivo de la empresa regional de suministro, la misma que da energía a su asociación y a otras 47 urbanizaciones, la misma que validó sus contadores.
que gestiona las integraciones solares, los respaldos, el mantenimiento y sí, los avisos de desconexión. Y la única razón por la que ella pudo cortar mi luz fue porque encontró una cláusula obsoleta, enterrada en papeles de adquisiciones de hace años. Eso fue culpa mía, pero ya no por mucho tiempo. Me senté, mis dedos volaron sobre el teclado, revisé los registros de acceso. Ahí estaba. 3 horas antes, Marta había llamado a la línea privada de la asociación. Habló con un técnico junior encargado de reconexiones menores. Usó sus credenciales antiguas. Pidió la desconexión manual. El novato vio la bandera de la asociación y aprobó el corte. Un error de 1 entre 1.000.000. Se salió con la suya. Miré la pantalla un largo rato. La lluvia golpeaba con más fuerza el tejado. Un relámpago iluminó el cuarto por un segundo. Mis dedos flotaron sobre las teclas. Podría haber restituido la luz al instante. Podría haber revertido el corte, anulado su orden y seguir con mi noche. Pero ya no se trataba de luz o de calor. Era cuestión de principios. Se trataba de recordar a gente como Marta que, si juegas con la energía, más vale que sepas quién sostiene el interruptor. Así que, en lugar de restaurar mi casa, empecé a recopilar pruebas. Descargué las llamadas de Marta. Capturé el vídeo de la cámara de la puerta con la notificación. Registré su violación del protocolo. Revisé las actas de cada reunión donde promovió controles no autorizados. Lo suyo no fue solo grosero, fue ilegal. Manipuló una red regulada. Envié un mensaje interno a cumplimiento iniciado, auditoría silenciosa sector 19B, enfoque, desconexiones administrativas no autorizadas. Luego abrí una cerveza, me recosté en la silla y observé la tormenta desde la ventana. Mi casa seguía en penumbra, pero los engranajes ya giraban, y Marta estaba a punto de descubrir cuán cegadora puede ser la luz cuando decides enfrentarte a quien la posee. El trueno retumbó a lo lejos mientras tomaba un sorbo de mi cerveza fría. La luz de mi portátil iluminaba mi rostro en la oscuridad, el único resplandor en toda la casa. En la pantalla, los archivos de Marta se desplegaban uno tras otro. 10 años. Dirigiendo la asociación de vecinos como su pequeño reino personal. 10 años de multas arbitrarias, de normas inventadas sobre la marcha. 10 años de pequeñas tiranías que hacían la vida imposible a cualquiera que osara desafiarla. No era solo lo de esta noche, era un patrón, los González, del número 37, y su piscina que nunca recibió aprobación, aunque cumplía todas las normativas, los Ramírez y su pérgola, derribada por infringir el estilo arquitectónico del barrio, y ahora yo, con mi suministro cortado por un generador que ni siquiera estaba encendido. Investigando más a fondo, encontré algo que me hizo detener el dedo sobre el ratón. Un registro de hace 5 años. El antiguo propietario de mi casa, el señor Vargas, había presentado una denuncia formal contra Marta por abuso de poder. La denuncia había desaparecido misteriosamente, y 2 meses después, Vargas vendió la casa a un precio ridículamente bajo y se marchó del vecindario. «Interesante», murmuré, inclinándome hacia la pantalla. «Muy interesante». Amplié la búsqueda. El patrón era claro. Cualquiera que desafiara a Marta terminaba vendiendo y largándose. Y siempre, las casas acababan en manos de amigos cercanos o familiares de miembros de la junta directiva. Todo encajaba. No era solo una cuestión de poder. Era un negocio inmobiliario disfrazado de asociación vecinal. Acosaban a los propietarios hasta que vendían barato para luego revender con beneficio o mantener el control del barrio en las manos adecuadas. «Así que no es personal», susurré. Simplemente, era mi turno en tu lista. Mi móvil vibró sobre la mesa. Un mensaje de Carlos, mi director de operaciones. «Si todo bien, el sistema muestra tu casa desconectada, pero no hay incidencias registradas en la red». Sonreí en la oscuridad. Carlos era eficiente, siempre atento, todo bajo control. Situación interesante con la asociación de minos vecinos. Mañana te cuento. Mantén la auditoría en silencio por ahora. Dejé el teléfono y me acerqué a la ventana. La lluvia seguía cayendo implacable. Desde allí podía ver la casa de Marta, iluminada como un faro en la noche tormentosa. Su silueta se movía tras las cortinas, probablemente celebrando su pequeña victoria. Lo que ella no sabía era que acababa de darme el motivo perfecto para desmantelar toda su operación, no por venganza, por principio. Porque si había algo que no toleraba, era el abuso de poder disfrazado de cumplimiento normativo. Mi padre solía decir, el poder no corrompe, el poder revela. Y Marta acababa de revelar quién era realmente. Tomé otro sorbo de cerveza y seguí explorando los archivos. Mi plan comenzaba a tomar forma. Meticuloso, calculado, implacable. No iba a ser una venganza rápida y emocional.
Iba a ser un juego de ajedrez, y cada movimiento estaría perfectamente orquestado. El primer paso sería entender completamente el tablero. ¿Quiénes eran sus aliados? ¿Quiénes sus víctimas? ¿Quién se beneficiaba de sus decisiones y quién pagaba las consecuencias? Pasé la noche entera trabajando en la oscuridad, iluminado solo por el resplandor del ordenador. Cuando amaneció, tenía un mapa completo de la red de Marta, sus conexiones, sus puntos débiles. Tenía los nombres de cada propietario que había sido presionado hasta abandonar. Tenía las transacciones inmobiliarias sospechosas, las multas injustificadas, los rechazos arbitrarios, los abusos de autoridad. Lo único que aún no tenía era el motivo personal de Marta para ir específicamente a por mí, porque había algo en su sonrisa, ese gesto satisfecho mientras me miraba bajo la lluvia, que sugería algo más que burocracia. Había disfrutado demasiado. Y entonces lo encontré. Un correo electrónico de hace 3 meses, justo cuando me mudé al barrio. Marta, escribiendo a otro miembro de la junta. El nuevo del 42 es un ejecutivo de Torres Energía. Habrá que vigilarlo de cerca. No podemos permitir que Torres meta las narices en nuestro acuerdo con Electricidad del Sur. Torres Energía, mi empresa, la que había adquirido en silencio a Electricidad del Sur hace 2 años, en una operación discreta, para no alarmar a los clientes durante la transición. Así que Marta tenía un acuerdo con mi competencia, un acuerdo que mi presencia en el vecindario ponía en peligro. Bingo, susurré, recostándome en la silla. El sol comenzaba a asomar tras las nubes. La tormenta cedía por fin. Me levanté, estiré los músculos entumecidos por la noche de trabajo y observé el barrio despertando. Los primeros vecinos salían a recoger los periódicos, a pasear a sus perros, a evaluar los daños de la tormenta. Mi casa seguía siendo la única a oscuras. Sonreí. Iba a seguir así un poco más, porque, a veces, es en la oscuridad donde mejor se ven las cosas. Tomé el teléfono y llamé a mi asistente. Buenos días, Elena. Necesito que canceles todas mis reuniones de hoy y de mañana. Tengo un asunto personal que requiere mi completa atención. ¿Todo bien, jefe?, preguntó, percibiendo algo en mi tono. Perfectamente. Solo digamos que estoy a punto de hacer una auditoría muy interesante. Colgué y miré por última vez la casa de Marta. Antes de ir a ducharme con agua fría, vi que la luz de su porche acababa de apagarse automáticamente, detectando el amanecer. Pronto descubriría que hay luces que, una vez apagadas, no vuelven a encenderse jamás. Pasaron 3 días sin electricidad en mi casa. Mantuve las apariencias, saliendo cada mañana con mi maletín como si fuera a la oficina, aunque en realidad trabajaba desde mi coche o desde cafeterías cercanas. Necesitaba que Marta pensara que me había rendido. Mientras tanto, la investigación sobre ella avanzaba rápidamente. Su nombre completo era Marta Ruiz Domínguez, 58 años, viuda del fundador de la urbanización, Jorge Domínguez. Tras su muerte, hace 8 años, Marta había asumido no solo el control de la asociación de vecinos, sino también varios negocios locales que su marido manejaba desde las sombras. Lo más interesante, Electricidad del Sur había sido cliente importante de uno de esos negocios, una consultoría de permisos municipales. La relación continuó incluso después de que Torres Energía, mi empresa, adquiriera Electricidad del Sur, pero estaba programada para terminar en 3 meses, cuando entrara en vigor nuestro nuevo sistema de proveedores. Era simple, Marta iba a perder un contrato lucrativo por mi culpa, no porque yo lo hubiera decidido personalmente, sino porque las nuevas políticas corporativas eliminaban acuerdos regionales para centralizar los servicios. Pero había algo más profundo. El mensaje interceptado mencionaba nuestro acuerdo con Electricidad del Sur. No sonaba a un contrato cualquiera, sonaba a algo confidencial. En mi tercer día sin electricidad, decidí visitar al señor Vargas, el antiguo propietario de mi casa. Lo localicé en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Parecía nervioso cuando me presenté como el nuevo dueño, pero me invitó a entrar. ¿Puedo preguntar por qué vendió tan repentinamente?, inquirí tras las formalidades iniciales. El hombre de unos 60 años miró hacia la ventana antes de responder. Problemas con la asociación de vecinos. Con Marta Ruiz. Sus ojos se agrandaron ligeramente. Veo que ya la conoce. Me cortó la electricidad durante una tormenta. Por un supuesto generador que ni siquiera estaba funcionando. Vargas asintió lentamente. Conmigo fue el sistema de riego. Dijo que violaba normas de consumo de agua. Luego, los árboles del jardín, demasiado altos según ella. Después, el color de las persianas. ¿Por qué usted? Su mirada se ensombreció. Trabajaba en la Comisión de Energía Regional.
Estaba investigando irregularidades en los contratos municipales. Cuando empezaron los problemas, encajaba perfectamente. Irregularidades relacionadas con Electricidad del Sur. ¿Cómo lo sabe?, preguntó sorprendido. Digamos que tengo intereses en el sector energético. Vargas pareció reconsiderar su apertura inicial, pero finalmente continuó. Encontré pagos inflados a consultorías ficticias, todas relacionadas indirectamente con Jorge Domínguez, el marido de Marta. Cuando él murió, ella continuó el esquema. Yo estaba cerca de demostrarlo, hasta que empezaron las presiones. ¿Con la asociación? Exacto. Cada día, una nueva multa, una inspección, una carta de advertencia. Mi esposa no podía soportarlo. Nos mudamos después de que alguien rompiera todas las ventanas de nuestro coche. Nunca presenté cargos. ¿Tiene alguna prueba de lo que encontró? Dudó un momento. Tal vez... ¿Por qué le interesa? Porque creo que necesita ser detenida. Vargas desapareció en una habitación contigua y regresó con una carpeta. Hice copias antes de irme, por si acaso algún día. Dejó la frase sin terminar. La carpeta contenía registros de pagos, correos electrónicos, documentos internos. Todo apuntaba a un esquema donde Electricidad del Sur pagaba comisiones infladas a consultorías controladas por la familia Domínguez, a cambio de contratos municipales preferenciales. El monto aproximado, casi 2 millones de euros en 8 años. ¿Por qué no llevó esto a las autoridades? Lo intenté, pero Jorge Domínguez tenía amigos en todas partes. Después de su muerte, Marta heredó esas conexiones. Mi denuncia fue archivada por falta de pruebas. Al salir del apartamento, tenía Taupis la confirmación que necesitaba. Esto iba mucho más allá de una tirana vecinal. Era un sistema de corrupción establecido que ahora se sentía amenazado por mi presencia. No solo por vivir allí, sino por quién era yo. Esa noche, sentado en mi coche frente a mi casa a oscuras, tomé una decisión. Llamé a Elena, mi asistente. Necesito que programes una reunión urgente con el departamento legal, el de auditoría interna, y contacta con Ramírez, de cumplimiento regulatorio, mañana, 7:00 a.m. ¿Puedo preguntar de qué se trata? Elena sonaba intrigada. De limpiar un desastre que heredamos con la adquisición de Electricidad del Sur, y de paso, resolver mi pequeño problema vecinal. Marta había cometido un error crítico. No solo había abusado de su poder contra mí, había dejado un rastro documental de años de corrupción, y ahora ese rastro me llevaba directamente hacia ella. Mañana comenzaría la verdadera partida. La reunión con el equipo legal y de auditoría comenzó puntualmente a las 07:00. Presenté toda la información recopilada, los documentos de Vargas, los registros de pagos, el historial de abusos de la asociación de vecinos. Esto es grave, dijo Ramírez, de cumplimiento regulatorio. Si estos pagos se realizaron como indica la documentación, estamos ante un caso claro de soborno y corrupción que heredamos con la adquisición. ¿Cuál es nuestra exposición legal?, pregunté. Limitada si actuamos ahora, respondió la Pecia, jefa del departamento legal. Podemos argumentar que lo descubrimos durante una auditoría interna y que estamos tomando medidas correctivas inmediatas. Necesito un plan detallado, dije. No quiero solo resolver este problema. Quiero hacerlo de forma que Marta Ruiz y su red entiendan las consecuencias. De sus acciones, establecimos una estrategia en 3 fases. Primero, una auditoría exhaustiva de todos los contratos relacionados con consultorías externas desde la adquisición de Electricidad del Sur. Segundo, la cancelación inmediata de cualquier acuerdo con empresas vinculadas a Marta Ruiz. Tercero, la presentación de toda la información recopilada ante las autoridades reguladoras. Todo esto debe hacerse sin alertar a Marta, instruí. No debe enterarse de que estamos investigando, hasta que sea demasiado tarde para reaccionar. Mientras mi equipo comenzaba a trabajar, puse en marcha mi propia estrategia dentro del vecindario. El primer paso fue contactar discretamente con otros vecinos que habían sufrido las tácticas de Marta. La familia González, del número 37, me recibió con una desconfianza inicial que pronto se transformó en alivio cuando les conté mi situación. Su caso era similar. Intentaron instalar una piscina completamente legal, pero Marta lo bloqueó usando regulaciones inventadas. Tras meses de multas y presión, se rindieron. No es solo Marta, me explicó la señora González. Es toda su red. Su sobrino trabaja en la oficina de permisos municipales. Su amiga Luisa controla la junta de la asociación y su cuñado es abogado y maneja todas las disputas vecinales. Esa información confirmaba lo que ya sospechaba.
Marta había convertido la asociación en un feudo personal, donde ejercía control absoluto gracias a su red de contactos estratégicamente ubicados. Durante las siguientes 2 semanas, seguí viviendo sin electricidad. Era incómodo, sí, pero necesario para mantener la ilusión de que me había rendido. Mientras tanto, continuaba reuniéndome con más vecinos, recopilando testimonios y documentación. También impulsé la auditoría interna en Torres Energía. Cada día llegaban nuevos informes que confirmaban la magnitud del esquema: contratos inflados, servicios fantasma, pagos irregulares. Todo perfectamente documentado gracias a la arrogancia de quienes pensaban que nunca serían descubiertos. Al día 15, sin electricidad, recibí una visita inesperada. Luisa Méndez, la secretaria de la asociación y aliada cercana de Marta, llamó a mi puerta. Señor Torres, la asociación ha revisado su caso y estamos dispuestos a reconsiderar la suspensión de su servicio eléctrico, dijo con una sonrisa forzada. ¿Y qué provocó este repentino cambio de opinión?, pregunté, fingiendo sorpresa. Marta considera que ha aprendido la lección. Si presenta una disculpa formal y paga la multa administrativa de 500 €, reconectaremos su servicio hoy mismo. Era exactamente lo que esperaba. Marta creía que me había doblegado, que había ganado. Por supuesto, respondí con fingida gratitud. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar mi electricidad. Luisa pareció satisfecha. Excelente. La reunión es esta tarde a las 6. Traiga el pago en efectivo. Tan pronto como se marchó, llamé a Carlos, mi director de operaciones. Ejecuta la fase 2 hoy a las 17:00. Asegúrate de que todo esté listo para cuando dé la señal. ¿Estás seguro?, preguntó Carlos. Una vez que lo hagamos, no hay vuelta atrás. Completamente. Ya tenemos toda la documentación necesaria. Es hora de mover las piezas finales. A las 17:00, Torres Energía ejecutó la siguiente jugada. 1. Cancelación inmediata de todos los contratos con consultorías vinculadas a Marta Ruiz y su familia. 2. Notificación formal a las autoridades reguladoras sobre las irregularidades detectadas. 3. Implementación anticipada de un nuevo sistema de contratación que eliminaba los acuerdos regionales, como el que beneficiaba a Marta. A las 17:30, mientras me preparaba para la reunión con la asociación, mi teléfono sonó. Era Elena. Jefe, todo listo. Las cancelaciones de contratos ya han sido enviadas. El equipo legal ha notificado a las autoridades. Y hay algo más. Acabamos de recibir confirmación de que tenemos control total sobre la infraestructura eléctrica del sector centro vecindario. La transición de sistemas, prevista para dentro de 3 meses, se ha completado hoy. Sonreí. Perfecto. A las 18:00 en punto, me presenté en la oficina de la asociación con un sobre que contenía los 500 € en efectivo. Marta me esperaba sentada detrás de su escritorio, con Luisa a su lado, como una reina en su trono. Señor Torres, dijo con su habitual sonrisa condescendiente, me alegra ver que ha recapacitado. Lo que no sabía era que, mientras hablaba, su imperio se desmoronaba, pieza por pieza, y yo estaba a punto de darle el jaque mate. Antes de proceder con el pago, tengo una pregunta, dije, manteniendo el sobre fuera de su alcance. ¿Podría ver el reglamento específico que supuestamente violé? Marta frunció el ceño, visiblemente irritada. Señor Torres, esto ya fue discutido. Su generador no autorizado... ¿El generador que nunca encendí?, interrumpí. Me gustaría ver la normativa exacta y el informe de inspección que verificó que estaba en funcionamiento. No es necesario entrar en detalles técnicos, intervino Luisa. La infracción está registrada y aceptada por la Junta. ¿Qué Junta?, pregunté con fingida inocencia. Según los estatutos de la asociación, cualquier sanción superior a 300 € debe ser votada en reunión extraordinaria, con al menos el 40% de los propietarios presentes. El rostro de Marta se tensó. ¿Ahora es experto en nuestros estatutos? Los he leído con detenimiento. 15 días sin electricidad dan para mucho. Tiempo libre, ya sabe. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Elena. Confirmado. Las notificaciones han sido entregadas. Era el momento. Dejé el sobre en la mesa y saqué mi tablet del maletín. De hecho, Wenpao solicitó formalmente una junta extraordinaria. En ese instante, Marta soltó una carcajada. Las juntas extraordinarias deben convocarse con 5 días de antelación, dijo con tono triunfal. A menos, respondí, mostrando mi tablet, que el 30% de los propietarios firmen una solicitud de urgencia.
Y aquí tengo las firmas digitales de 47 propietarios. Eso representa el 34% del vecindario. La sorpresa en los rostros de Marta y Luisa fue evidente. Durante mis 2 semanas sin electricidad, no había estado inactivo. Había recorrido el barrio, visitando en secreto a cada vecino que alguna vez sufrió bajo las imposiciones de la asociación. Fui recopilando sus firmas una a una, construyendo en silencio una petición que mantuve reservada hasta ahora. «Esto es irregular», protestó Luisa. «No según el artículo 17.3 de los estatutos», repliqué. «Y les sugiero que acepten la convocatoria, porque los 47 firmantes están reunidos ahora mismo en el salón comunitario, esperándolas». Era verdad. Mientras Marta pensaba que me había doblegado, yo había organizado una revolución silenciosa. Vecinos cansados de años de abuso, listos para enfrentarse a su opresora. «Esto es ridículo», espetó Marta, pero el miedo ya se reflejaba en sus ojos. «No tienen obligación de asistir», añadí, «pero si lo prefieren podemos llamar a las autoridades para que interpreten los estatutos. Estoy seguro de que también estarán interesados en revisar otros asuntos más delicados». Luisa miró a Marta con creciente preocupación. Tras un tenso silencio, Marta se levantó bruscamente. «Está bien, vamos a esa reunión absurda y terminemos con esto». Los tres caminamos hacia el salón comunitario. Al abrir la puerta, Marta se detuvo en seco. El salón estaba lleno. Propietarios de todas las edades ocupaban cada asiento. Charlaban animadamente hasta que nos vieron entrar. Entonces, el silencio se apoderó del ambiente. Un silencio expectante. «Tomen asiento», indiqué a Marta y Luisa, mientras avanzaba hacia el frente. «Un momento», protestó Marta. «Como presidenta, me corresponde dirigir esta reunión. La convocatoria extraordinaria especifica que será moderada por un propietario neutral», repliqué. «Los firmantes han designado al señor Jiménez, del número 15, para ese rol». El señor Jiménez, un jubilado muy respetado por todos, se levantó con tranquilidad y asumió la moderación. Verificó el quórum y anunció el único punto del orden del día: revisión de las prácticas administrativas de la actual junta directiva. Me cedió la palabra. Me volví hacia los vecinos. «Gracias por venir con tan poca antelación. Muchos me conocen solo como el nuevo propietario del número 42, el mismo al que la asociación dejó sin electricidad hace 15 días. Pero permítanme presentarme formalmente. Soy Alejandro Torres, director ejecutivo de Torres Energía». Un murmullo recorrió la sala. Marta palideció visiblemente. «Torres Energía adquirió electricidad del sur hace 2 años», continué. «Durante este tiempo, hemos realizado una transición de sistemas y contratos. Recientemente, como parte de una auditoría interna, descubrimos irregularidades significativas en ciertos acuerdos locales». Encendí el proyector. Apareció el primer gráfico, un esquema de pagos inflados a consultorías vinculadas a Marta Ruiz. Estos documentos evidencian un patrón sistemático de contratos irregulares entre Electricidad del Sur y empresas controladas por miembros de esta asociación, especialmente por la familia Domínguez. Los murmullos crecieron, esta vez con indignación. Marta se puso de pie, desencajada. «Esto es difamación. No tiene ningún derecho a...» «Tengo todo el derecho», la interrumpí. Como director de la empresa afectada por estos pagos fraudulentos y como propietario víctima de sus tácticas de intimidación. Y no soy el único. Proyecté una mapa del vecindario, con varias casas marcadas en rojo. Estas 18 propiedades fueron adquiridas en los últimos 5 años, tras la salida forzada de sus propietarios anteriores, todos víctimas de multas arbitrarias, acoso constante y revisiones ilegales por parte de esta junta. Mostré luego otro gráfico con las transacciones inmobiliarias. Todas estas viviendas se vendieron por debajo del valor de mercado, y en casi todos los casos fueron adquiridas por familiares o socios de los directivos de la asociación. Una coincidencia notable, ¿no creen? La indignación se volvió palpable. Vecinos que habían sufrido en silencio durante años, ahora veían sus sospechas confirmadas. «Esta mañana», continué, «Torres Energía ha tomado medidas decisivas. Hemos cancelado todos los contratos con empresas vinculadas a este esquema, hemos notificado a las autoridades regulatorias y hemos completado la transición técnica que nos otorga control total de la infraestructura eléctrica del vecindario». Marta volvió a levantarse furiosa. «¡No puede hacer eso! Tenemos un contrato vinculante con Electricidad del Sur. Electricidad del Sur ya no existe como entidad independiente», respondí con calma. «Torres Energía adquirió todos sus activos y contratos hace 2 años. Y como administrador legal,
Tengo la obligación de corregir cualquier irregularidad detectada. Me dirigí a todos. Propongo una votación inmediata para destituir a la actual junta directiva y nombrar un comité provisional hasta las próximas elecciones. La votación fue aplastante. 97 votos a favor, 3 abstenciones, ningún voto en contra. Marta, Luisa y los pocos aliados que les quedaban presenciaron impotentes el colapso de su régimen en cuestión de minutos. Al finalizar la reunión, mientras los vecinos celebraban el comienzo de una nueva etapa, me acerqué a Marta, que seguía sentada, paralizada, en completo shock. Por cierto, le dije en voz baja, mi electricidad será reconectada esta misma noche, y le sugiero que busque un buen abogado. Las autoridades querrán hablar con usted sobre esos contratos. La dejé allí, derrotada y expuesta. Al salir del salón, varios vecinos se acercaron a estrecharme la mano. Entre ellos los González del 37. No entiendo cómo lo hizo tan rápido, comentó el señor González. Sonreí, porque cuando la oscuridad es total, es más fácil ver quién realmente tiene la luz. Llevamos años intentando enfrentarnos a ella, me dijo el señor González. A veces, solo hace falta la persona adecuada en el momento justo, le respondí. Marta había cometido su mayor error, elegir como enemigo a alguien con los recursos y la determinación necesaria para enfrentarse a ella. Esa noche, mientras las luces de mi casa volvían a encenderse, observé el vecindario desde mi ventana. Las casas iluminadas, las familias cenando tranquilas, sin la sombra del miedo que Marta proyectó durante años. Mi teléfono sonó. Era Carlos. Jefe, acabo de recibir confirmación. La comisión reguladora ha abierto una investigación formal y la policía visitará mañana a la señora Ruiz. Gracias, Carlos. Manténme informado. Colgué. Y entonces lo noté. La casa de Marta estaba completamente a oscuras. Una ironía perfecta, imposible de ignorar. Ahora ella sabía lo que se sentía estar en la oscuridad, mientras otros disfrutaban de la luz. La diferencia era que ella se lo había ganado con años de abusos. Yo solo había restaurado el equilibrio. Durante las semanas siguientes, el vecindario vivió una transformación profunda. El comité provisional, formado por 5 propietarios respetados, comenzó a revisar todas las normativas impuestas por Marta y su equipo en los últimos años. Descubrieron decenas de reglas diseñadas para acosar selectivamente a ciertos vecinos. Muchas eran contradictorias, algunas simplemente ilegales. Encontramos 17 versiones distintas del reglamento en solo 8 años, me explicó el señor Jiménez, y cada una tenía cambios estratégicos, nunca aprobados por votación. En algunas incluso se aplicaban normas específicas a ciertas casas. La investigación formal avanzó rápidamente, impulsada por toda la documentación que yo había entregado. 3 días después de la reunión extraordinaria, Marta fue interrogada por 6 horas. Una semana más tarde, la policía registró sus oficinas y su domicilio, llevándose cajas enteras de documentos. La operación apareció en los medios locales, exponiendo públicamente lo que durante años se había mantenido oculto. Mientras tanto, mi vida retomaba cierta normalidad. Dividía mis días entre Torres Energía y mi ahora funcional hogar. Los vecinos me saludaban con respeto y gratitud. Muchos se detenían para agradecerme personalmente y contarme cómo Marta había interferido en sus vidas, pero también percibía cierta distancia. No era miedo, como el que Marta inspiraba, sino una forma de respeto silencioso, un reconocimiento del poder que ahora representaba. 20 días después de la asamblea, recibí una llamada inesperada. El abogado de Marta solicitaba una reunión privada. Accedí, movido por la curiosidad. Nos encontramos en una cafetería del centro, lejos del vecindario. La mujer que entró apenas se parecía a la Marta que yo conocía. Aquella figura imponente había desaparecido. Frente a mí estaba una persona visiblemente desgastada, con ojeras profundas y los hombros caídos. Las autoridades han congelado todas mis cuentas, comenzó, con voz temblorosa. Están investigando todos mis negocios, incluso los legales. Mi reputación está destruida. Mis contactos han desaparecido. No mostré emoción alguna. Son consecuencias naturales de sus actos. Señora Ruiz, lo entiendo, respondió para mi sorpresa con honestidad. Quiero proponerle un acuerdo. Me ofreció información detallada sobre todos los implicados, funcionarios municipales activos, métodos, fechas, pagos. A cambio, añadió, le pido que intervenga para ayudarme a negociar un trato razonable con las autoridades. ¿Por qué cree que lo haría? Porque usted no busca venganza, dijo con una claridad que me desarmó.
Si así fuera, habría dejado mi casa a oscuras para siempre, pero no lo hizo. En cambio, organizó una revuelta, expuso el sistema. Usted busca justicia, y la justicia real exige que todos los responsables rindan cuentas. No solo yo, tenía razón. Nunca se trató de destruirla. Se trataba de desmantelar el sistema que ella había construido y que tantos habían sufrido. Envié la información a nuestro departamento legal. Respondí finalmente. Si es útil y verificable, consideraré hablar con las autoridades. Al día siguiente, recibí un paquete. Documentación precisa, con nombres, fechas, cifras y hasta copias de acuerdos informales. Marta lo había registrado todo. Tal vez por control, tal vez por miedo, tal vez simplemente por si alguien algún día la traicionaba. Cumplí mi palabra. El equipo legal presentó todo ante las autoridades. Marta recibió cierto trato favorable, aunque no escapó a las consecuencias. Multa sustancial, prohibición de ocupar cargos directivos, libertad condicional. 3 meses después de aquella tormenta, se celebraron elecciones para una nueva junta. El proceso fue transparente, con debates públicos y votación supervisada por notario. Muchos vecinos me pidieron que me presentara como presidente. Agradecí, pero rechacé. Durante esos meses, comprendí algo esencial. Concentrar demasiado poder en una sola persona había sido el error original. Incluso con buenas intenciones era un camino peligroso. En vez de postularme, propuse algo mejor. Un nuevo modelo de gestión para la asociación. Ningún miembro podría ocupar cargos más de 2 años consecutivos. Todas las decisiones importantes requerirían votación pública. Se crearía un comité independiente de revisión, elegido al azar entre los vecinos. Este sistema garantizará que nadie vuelva a convertir la asociación en su feudo personal, expliqué, y que las decisiones reflejen la voluntad de la comunidad, no los intereses de unos pocos. La propuesta fue aprobada por amplia mayoría. Las elecciones resultaron en un equipo diverso y representativo. Los González del número 37, por fin, pudieron instalar su piscina. El señor Jiménez, moderador de la asamblea, fue elegido tesorero. Como último acto directo, propuse un proyecto innovador: convertir el vecindario en zona piloto de energía solar comunitaria. Menor costo energético, mayor sostenibilidad. Un modelo para toda la región. 6 meses después, durante la inauguración del nuevo sistema, el vecindario se reunió en el Parque Central. Familias antes distantes ahora compartían risas y juegos. La comunidad finalmente era eso, una comunidad. Mientras supervisaba las últimas comprobaciones, Carlos se acercó. La prensa quiere hablar contigo. Están fascinados con cómo un simple corte de luz destapó un caso de corrupción. Diles que no hay historia que contar, respondí. Solo decisiones mal calculadas, por alguien que no investigó con quién se estaba metiendo. ¿No sientes ningún remordimiento? Carlos me conocía bien. Sabía que no era un hombre vengativo. Ninguno. Ella tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. Y el resultado es un vecindario mejor para todos, incluso para los que antes se beneficiaban del sistema. El nuevo sistema solar comenzó a funcionar. Los vecinos aplaudían, y entonces la vi, una figura solitaria, a lo lejos, junto a un árbol. Marta. Apenas reconocible. Ropa sencilla, cabello suelto. Nos miramos brevemente. No había odio en sus ojos, solo resignación, tal vez respeto. Le devolví un leve asentimiento y regresé con los míos. La justicia se había cumplido, el desequilibrio restaurado y el vecindario listo para construir algo nuevo, más justo y luminoso. A veces, las tormentas más oscuras traen los días más claros, y quedarse sin luz es exactamente lo que hace falta para ver con claridad cuán brillante puede ser el futuro.